Entonces, al agregar el azúcar y disolver completamente, pues no vamos a observar nada. Lo mismo va a pasar cuando agreguemos la sal. Cuando agreguemos la sal y disolvamos completamente, tampoco vamos a observar nada. Obviamente, ya sabemos que dentro del agua van a haber unos elementos, pues ¿cuál? La sal y el azúcar. Entonces, estas sustancias son sustancias que son solubles, entonces los vamos a llamar sólidos disueltos, que se solubilizan totalmente o que se disuelven totalmente. Sólidos disueltos. Entonces ya tenemos sólidos disueltos. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar y la sal? Pues realmente, pues al final vamos a ver que son disueltos, pero químicamente hablando hay una diferencia entre estos dos. El azúcar es de origen natural, se obtiene a partir de la caña, bueno. Entonces el azúcar es un compuesto orgánico, a diferencia de la sal, que es un compuesto inorgánico. Entonces el hecho de que uno sea orgánico o el que sea inorgánico le da unas propiedades. Alguien que me diga si le ha pasado alguna vez que deja agua con azúcar o algo en la cocina con algo orgánico y se le olvida apagar la estufa. ¿Qué pasa cuando uno deja algo orgánico, sea azúcar, sea una panela, sea arroz, cualquier cosa orgánica, cuando uno la deja en la estufa? ¿Qué pasa? Se quema, ¿no? Se quema, efectivamente. Metan un cadáver en un horno, ¿qué va a pasar con eso? Se quema. Se quema. Vaya, préndale candela ahorita a una montaña. Por allá ahorita que estamos en pleno verano, ¿qué va a pasar con esa montaña? Vaya, bótele un fósforo, bótele una colilla de cigarrillo, ¿qué va a pasar con eso? Se quema, ¿cierto? Pero vaya, bótele usted eso al piso, bótele usted al piso un fósforo. Algo que, por ejemplo, la misma colilla, bótela en el piso. ¿Qué va a pasar? Se apaga. Se apaga porque el piso es una sustancia inorgánica o inerte. Entonces ya tenemos claro que las sustancias orgánicas se queman y las sustancias inorgánicas no se queman. Y ese es el segundo término que vamos a colocarle acá. A las sustancias orgánicas las llamamos volátiles y a las sustancias inorgánicas las llamamos fijas. Entonces aquí acabamos de identificar dos elementos o dos cosas. Las cosas que son disueltas, que ya sabemos que cuando las agregamos al agua no las vamos a poder identificar a simple vista, y las cosas que son o volátiles o fijas. Lo que es volátil, pues es lo que se quema, es lo que tiene origen orgánico, es lo que tiene origen natural. En este caso, pues hablamos del azúcar. Y lo que es fijo, que no se quema, porque de ahí es donde viene el término. Cuando es volátil viene el término, es porque yo cuando lo ingreso a un horno y espero media hora, pues eso se va a quemar, se volatiliza. Pero si yo cojo la sal y la pongo a un horno, pues a ella no le va a pasar nada. Cuando yo la saque después de una hora o media hora, va a estar un poquito negra, pero va a seguir siendo sal y la voy a seguir viendo. No se va a evaporar, no se va a volatilizar. Entonces esos son dos términos que quiero que entiendan. Primero, las sustancias que son disueltas o que se pueden disolver. Y segundo, la diferencia entre algo que es volátil y algo que es fijo. Bueno, vamos a continuar con nuestro experimento y ahora vamos a agregar arena. Esto sí lo vamos a hacer mentalmente porque yo creo que no se necesita ser muy inteligente para revisar qué pasa. ¿Qué pasa cuando yo agrego la arena y agito? ¿Alguien? Pues cambia de color inmediatamente. Ya, de Cambia de color. color. Coge el color de la arena. Y si yo suspendo la agitación, ¿qué va a Y pasar? hay unos partículas que se van a descender, como hay otras que van a quedar Esperemos en suspensión. Pensemos que
toda la arena que estaba limpia, que no tenía sino, eran solo los granos de arena. Entonces, cuando yo suspendo la agitación, pues la arena se me va a ir para el fondo. Vamos a pensar que no quedó nada ahí en el agua, que no cogió una coloración. Es más, realmente el agua, si fuera solo arena, ella vuelve y queda transparente. Lo que pasa es que cuando el agua se contamina, como en los ríos, no es arena. Hay otras sustancias que son arcillas, y esas arcillas son las que le dan la coloración amarilla, o roja, o azul, o negra, la que tiene el agua. Cuando es sola arena, la arena, cuando la agitamos, se suspende, y después de que paramos la agitación, se va para el fondo. Listo. Listo con la arena. Ahora vamos a pensar con los frijoles. ¿Qué pasa cuando yo le agrego el frijol? Los frijoles, le agregué los frijoles, perdón. Le agregamos los frijoles. Cambia de color a rojo. ¿Los frijoles? Al principio tal vez no hay mucho cambio, ¿no? Pero digamos si uno lo deja con el tiempo, cambia de color. Van al fondo. Depende, ¿no? Porque Pero si de uno son, solo. Los si son frijoles frijoles crudos o para sazonados. remojar, sí, exactamente, crudos o sazonados. Vamos a pensar que son frijoles cocinados, pero que no les vamos a dar tan duro para que se rompan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a estar acá los frijoles. Cuando yo suspenda la agitación, no vamos a agitarlo para reventarlo, no. Los frijoles van a quedar ahí, enteritos. Piensen así, los enteritos. Bueno, entonces, ahora sí podemos verlos. Veo los frijoles y veo la arena. Entonces aquí aparece un nuevo término que se llaman sólidos. ¿Alguien lo dijo por ahí? Suspendidos. Cuando yo los puedo ver, es porque están suspendidos. ¿Y cuál es la diferencia nuevamente entre la arena y los frijoles? Pues que los frijoles son de origen natural, entonces son volátiles, y la arena, que es, es inorgánica o ya no es de origen orgánico, pues entonces es fija. Entonces, nuevamente tenemos sólidos disueltos, hay unos que son volátiles, hay otros que son fijos, y tenemos sólidos suspendidos que son fijos y otros que son volátiles. Profe, una pregunta. Dime. ¿Los sólidos suspendidos son los mismos sólidos suspendidos totales? Claro, si yo sumo estos dos, y aquí lo tengo aquí a la derecha, entonces tenemos sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos están formados por dos sólidos, los volátiles y los fijos, perdón. Los que son frijoles y que es la arena. Los sólidos suspendidos totales se llaman suspendidos o suspendidos totales. Por otro lado tenemos los sólidos disueltos, que son los totales también. Los sólidos disueltos están formados por dos sólidos, que son los volátiles y los fijos. Es el azúcar y la sal. Existen los sólidos fijos totales. Los sólidos fijos totales es la suma de los sólidos fijos. Entonces, ¿cuáles son sólidos fijos? Pues la arena más la sal. Si yo sumo la arena y la sal, me da los sólidos fijos. Pero también existen los sólidos volátiles totales, que es la suma de los elementos volátiles, que son los frijoles y el azúcar. Y si yo sumo todos, pues me van a dar los sólidos totales. Si yo sumo estos, pues también me van a dar los sólidos totales, porque si realmente son unas fracciones, unos otros simplemente son fracciones. Entonces, ya puedo identificar que hay cuatro tipos de sólidos. Pero realmente son muchos, porque si yo sumo unos y los otros, pues van a ver. Entonces acá tenemos sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales,
sólidos volátiles, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos, sólidos disueltos volátiles, sólidos disueltos fijos, sólidos fijos totales, sólidos volátiles totales y sólidos totales. Entonces tenemos 1, 2, 6, 7, 8, 9 parámetros de sólido. Esa prueba la vamos a hacer en el laboratorio. Obviamente no va a tener frijoles, no va a tener sal y azúcar, sino en el laboratorio vamos a jugar con una agua residual doméstica. Ustedes van a preguntarse, pues, ¿para qué viene este man a hablarnos aquí de frijoles y de azúcar y de pendejadas que no tienen sentido? Pues sí tienen sentido porque en últimas, el agua residual doméstica es una mezcla de estos 4 elementos. No tal cual estos 4 elementos, sino el azúcar es un ejemplo de los sólidos disueltos volátiles. Pero hay muchos más sólidos disueltos volátiles adicionales diferentes del azúcar. Entonces está toda la materia orgánica que ustedes agreguen al agua y se disuelva son sólidos disueltos volátiles. Lo que pasa es que el ejemplo más simple es el azúcar, pero hay muchos más. Los ácidos orgánicos volátiles, bueno, un poco de sustancias adicionales. Vamos a ver nosotros cuando estamos haciendo nuestra actividad humana, porque ustedes saben que el agua residual doméstica se produce es por una actividad antropogénica. ¿Y cuál es esa actividad antropogénica? Actividad, vamos aquí a escribir más bonito, actividad antropogénica. Me perdona la letra, pero es que con el mouse es muy complejo escribir y con el lápiz pues queda muy gruesa la letra. Bueno, tenemos una actividad antropogénica. Entonces, nuestra actividad antropogénica, dígame qué es lo que hace uno para producir agua residual doméstica. Entonces, ¿qué actividades antropogénicas ustedes a diario qué hacen Lavar la loza. para contaminar el agua? Gracias. Bueno, Lavar la lava la loza. loza. Espera a ver, lavar la loza. ¿Qué pasa cuando nosotros lavamos la loza? ¿Qué le agregamos al agua? Grasas, jabón, Grasas. Bueno, muy interesante eso. residuos de la comida. Bueno, entonces, espere, que es que se me perdió el mouse. Vamos a agregar, este amarillo no lo ve, vamos a hacerlo con azul. Dijo alguien grasas, yo lo llamo grasas y aceites. ¿Por qué? Porque los platos tienen grasa, las ollas tienen grasa, algunas personas muy inteligentes botan el aceite quemado al alcantarillado. El aceite de cocina, cuando ya lo han usado miles de veces, lo botan al alcantarillado. Entonces van a llegar grasas y aceites. Alguien más dijo detergentes o los jabones. Entonces los jabones, hay 2 tipos de jabones. Y bueno, igual este es el curso de aguas residuales y voy a explicarles todo en detalle para que cuando estén en el curso de diseño no tenga que volver a explicarles. Los jabones se pueden medir como unas sustancias que se llaman sustancias activas al azul de metileno o SAAM. Es la forma como uno mide detergente. Ese es el parámetro como uno mide detergente. Porque obviamente cuando ya tengamos aguas residuales no vamos a ir a probar el agua a ver si tiene azúcar o sal. Tenemos que determinar mediante unas pruebas de laboratorio si tiene ese azúcar o si tiene esa sal. ¿Y cuáles son esas pruebas de laboratorio? Pues, por ejemplo, para saber si tiene azúcar, pues medimos sólidos disueltos volátiles. Y si tiene sal, sólidos disueltos fijos. ¿Listo? Entonces, dijeron que detergentes. Estos detergentes aportan al agua fósforo. Entonces, aquí aparece un elemento adicional, que es fósforo. Ya hablamos de grasas y aceites, fósforo. También dijo que se iban los restos de cocina, la materia orgánica, los alimentos. Entonces acá yo tengo otro paréntesis para hablar de qué es lo que nosotros le agregamos al agua o qué es lo que nosotros comemos. Que finalmente lo que comemos es lo que se le agrega al agua cuando estamos haciendo el lavado de la loza. Entonces nosotros comemos, cuando hay un médico que le dice a uno, coma, tenga una dieta balanceada. Entonces le dice, coma un carbohidrato.
Entonces, a ver, díganme, niñas, ¿cuál es el carbohidrato que uno come? O que uno puede comer. El nutricionista le dice, cuando ya tenemos sobrepeso, aquí nosotros los gordos, que ya estamos con todas las enfermedades y todas los problemas de salud, pues entonces nos dice el nutricionista, coma balanceado. Y entonces le dice a uno, coma una sola harina, un solo carbohidrato. Los carbohidratos son las harinas. Entonces, alguien que me diga cuáles son las harinas o los carbohidratos que uno consume. Arroz, papa, yuca. El arroz, la yuca, la papa. Yuca. Como se pueden dar cuenta, cuando a un médico le dice a uno que coma una sola harina, es que uno se va a morir de hambre. Porque definitivamente cuando le quitan uno las harinas ya no puede comer nada. Eso es aguantar porque le quita el arroz, le quita la papa. Uno de una harina, entonces arroz, papa, yuca, plátano, el maíz, la lenteja, el frijol. Bueno, el frijol ahí tiene una condición especial, pero el frijol, el garbanzo, todo es harina. Todos son harinas. Entonces uno realmente ya le toca morirse de hambre porque no va a poder comer nada. Entonces, por favor, no se dejen llevar hasta allá, hasta esa situación, cuando ya les digan que nada las harinas. Eso es la dieta de un diabético. Una persona con diabetes, de inmediato les cortan las harinas porque las harinas, en últimas, son carbohidratos. ¿Qué es lo que es un carbohidrato? Pues ya aquí tenemos la fórmula C6H12O6, entonces tenemos que es carbono, que es hidrógeno y que es oxígeno. A nosotros realmente el problema no es el hidrógeno y el oxígeno, lo que nos preocupa es el carbono. Entonces aquí estamos agregando, cuando van los restos de comida estamos agregando carbono. Pero no lo voy a llamar carbono, lo voy a llamar sólidos. Como tiene carbono, los restos de comida son suspendidos porque uno los ve, y los voy a llamar volátiles porque tienen carbono. Entonces el arroz, la papa, la yuca, esos desperdicios que van ahí, le estoy agregando sólidos suspendidos. Bueno, aquí vamos a decir que es carbono. El hidrógeno y el oxígeno no nos preocupa grandemente. El que nos preocupa es carbono. Bueno, vamos a mirar la proteína. Nos dicen coma carbohidratos, una sola harina, coma mucha proteína. La proteína está formada por aminoácidos y los aminoácidos tienen como una fórmula general o dentro de sus elementos. Esta no es la fórmula de un carbohidrato, obviamente. Tienen carbono, tienen nitrógeno, tienen oxígeno y tienen hidrógeno. ¿Cuál es la fuente de proteína? ¿Alguien que me diga? Lechuga, Carne. pollo, carne, chuleta de cerdo. Todas las carnes, sí señor. Entonces aquí decimos que además de carbono estamos agregando nitrógeno. Carnes. Las lentejas. Las lentejas, el frijol. ¿Hacen una hamburguesa de qué? Los que son vegetarianos hacen una hamburguesa de Carne de lenteja. de lenteja. Lentejas. Y hay otras fuentes de proteína. Tarde. Bueno, ustedes saben más que yo. Entonces, todos esos que son vegetarianos, que no comen carne, pues tienen que tener una fuente alterna de proteína. La fuente de proteína principal es la carne. ¿Cuál carne? Todas las carnes. Que el marrano, que el pollo, que la res, que el pescado, que el chigüiro, que el venado, que el cachicamo, que todo eso que ustedes comen, toda esa fauna que a ustedes les gusta consumir, todo eso es carne. Pero cuando alguien dice, ah, bueno, y además está en el huevo. ¿Por qué en el huevo? Porque el huevo pues es un pollo chiquitico. Entonces el huevo es una fuente de proteína. Pero cuando la persona es vegetariana, pues ya no come carne. O vegano, bueno, yo no entiendo el tema, la verdad, no sé si alguna de ustedes tiene esas tendencias, pues nos cuenta, la escuchamos, o lo escuchamos si alguno de ustedes es. Pero lo que quiero que entiendan es que nosotros dentro de nuestra ingesta debemos consumir proteína. Entonces, si no va a consumir proteína de la carne, de cualquier fuente de carne, pues tiene que hacerla una proteína de origen vegetal. Y pues ya puede ser del frijol, de la lenteja, bueno, eso hay cualquier cantidad de fuentes de proteína. Entonces, la proteína pues simplemente nos va a dar, diferente a lo que ya traíamos, pues nitrógeno, y es el que agregué acá, nitrógeno
que es un elemento adicional. ¿Qué más le echamos nosotros a nuestra comida? Pues los lípidos, que son las mismas grasas. La fuente de grasas, pues todas son vegetales. También hay unas animales, obviamente, el marrano gordo, que le sacan ese pocotón de manteca. Los que son de finca, los que son criados y nacidos en finca, saben que en esas fincas no se compra nunca un frasco de aceite. Se mata el marrano, se deja engordar bien, se mata y se le quita toda esa grasa, y esa es la grasa con la que se prepara el arroz, con la que se frita. Eso es lo más bueno que hay. De manera saludable sí poco, pero el sabor es muy bueno. Las grasas son las que le dan el sabor a las cosas. Por eso cuando uno come algo frito, las papas fritas, el pollo frito y todo eso, tiene un sabor apetitoso, es porque las grasas son las que nos dan ese sabor. Cuando llegan al gusto, nos dan una sensación de satisfacción, de sabor, de gusto. Esas son las grasas. La fórmula química de las grasas contienen, entre otros, obviamente, nuevamente les repito, esta no es la fórmula química de las grasas. Las grasas son son ésteres del glicerol, que son unas cosas aquí que tienen carbono, y tienen por acá unas cadenas carbonadas largas, y son 3 cadenas carbonadas largas, y esta es la glicerina, y estos son ácidos carboxílicos, y estos ácidos carboxílicos pueden ser iguales o pueden ser diferentes, y dependen de la fuente. Entonces puede tener, por ejemplo, aquí puede ser el ácido palmítico, el ácido palmitoleico, el ácido oleico, bueno, eso hay cualquier cantidad, y estas cadenas carbonadas dependen pues de la fuente. Los nombres se les dieron pues de la fuente. Entonces si es de palma o si es de girasol o todos esos elementos, pues la composición es diferente. Pero aquí no queremos entrar hasta ese grado de detalle, porque ese grado de detalle lo debieron haber visto en un curso de química orgánica. Aquí lo que queremos mirar es que simplemente cuando yo consumo grasas, cuando agrego grasas, estoy agregando carbono. Aquí las mencionamos aparte porque las grasas, hay unas, bueno, la gran mayoría no son solubles. Ustedes lo saben. Cuando yo le agrego agua y le agrego un poco de aceite, el aceite queda por encima. Entonces esa grasa o ese aceite va a venir y se va a observar, es en la parte superior por acá se va a ver una capa grasosa, que es la que nos va a estar, digamos, la que nos va a afectar el recurso. Y adicionalmente yo incluí acá, me gusta incluir la fibra. La fibra es principalmente, hay 2 componentes de la fibra, una es la celulosa y la otra es la lignina. La fórmula química de la fibra se la voy a escribir acá, o de la celulosa. C6, H12, O6. ¿Qué les parece a ustedes esa fórmula química de la celulosa? ¿La han visto en alguna parte? Sí, en biología. Sí, en biología. ¿Y hoy? Hoy también son las ¿Dónde? azúcar, ¿no? El azúcar. Azúcares, sí señora. Entonces, ¿por qué es diferente hablar de carbohidratos o de azúcares y hablar de celulosa? En últimas, son la misma joda. La celulosa y el almidón, porque finalmente las fuentes de azúcar es el almidón y la celulosa, son el mismo componente. ¿Cuál es la diferencia? Que el almidón es una cadena de glucosa que se une de manera lineal. Entonces, nosotros, los seres vivos, los seres humanos, perdón, tenemos unas enzimas que pueden cortar esto así. Entonces, al poder cortar, podemos extraer unas moléculas más pequeñas que son las que finalmente podemos procesar. A diferencia del almidón, la celulosa tiene unas cadenas así. O sea, adicionalmente a las cadenas lineales, tiene unas cadenas transversales.
Y nosotros los seres humanos y algunos animales no podemos cortar esta molécula así. No podemos hacer este corte. Y al no poder hacer ese corte, pues no podemos digerir celulosa. Y la lignina es más compleja aún, o sea, ella tiene cadenas más, más entrecruzadas, son mucho más entrecruzadas. Y pues obviamente ni siquiera algunos rumiantes lo pueden digerir. Entonces, cuando una vaca está comiendo pasto en su proceso de digestión, lo que yo les digo rumiantes, entonces ellos ya vienen y cortan por acá, cortan por acá, cortan por acá. Bueno, pueden cortar y obtener las moléculas que se necesitan para poder hacer el aprovechamiento de esas moléculas. Como les venía diciendo, entonces hay unos animales, algunos seres vivos que son capaces de romper las moléculas de celulosa y de lignina y producen pues los carbohidratos, llámese, bueno, en este momento se me olvida, maltosa, lactosa, glucosa, fructosa, bueno, ya me acordé, todos los carbohidratos que son los que forman o son los que podemos aprovechar. Entonces, yo menciono la fibra, pues porque la fibra es importante en nuestra digestión. Alguien que me diga por qué debemos consumir fibra. ¿Para regular el metabolismo? No creo. ¿Alguien más que me cuente por qué es necesaria la fibra? Para tener una correcta metabolización de los alimentos. Metabolización, no. Y también para formar la masa muscular. No, la fibra no es. Para que se... Eso es otra cosa. Una cosa es la fibra y otra cosa es la fibra muscular. La fibra no es para eso. No les dé miedo decir las cosas por su nombre. Digan las cosas por su nombre. ¿Por qué el médico le dice a uno que tiene que consumir fibra? Para la digestión, ¿no? ¿Pero qué tipo de digestión? ¿Cuándo? ¿Para poder qué? Para poder hacer popó. Eso, es que miren, muchachos, ¿no? Estamos hablando de un curso de aguas residuales. No les dé miedo decir las cosas por su nombre, porque si ahorita que estamos hablando de ella les da miedo, ¿cómo será cuando tengamos que verla? Pero es... Correcto, muchas gracias. Sí, señor, nuevamente, muchachos, llamen las cosas por su nombre. Uno come fibra es cuando está duro del estómago, está estreñido, que lleva 4 días sin poder ir a hacer del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque realmente de estos elementos, ¿qué pasó con esta pendejada? De estos elementos que tenemos acá, la gran mayoría, estos tres, los carbohidratos, la proteína y los lípidos, los asimilamos casi en un 100%. Entonces, cuando nosotros comemos y asimilamos todo, pues, ¿qué nos queda? Nada. Entonces, ese poco que queda, pues, no hace que el intestino se mueva, y entonces es cuando empieza la persona a estar dura del estómago, que no va al baño y todo lo demás. ¿Por qué? Por falta de consumo de fibra o de elementos que no se puedan digerir o que no podamos romper. Entonces, pues a uno que le dicen, pues vaya, compre salvado. Salvado es la cubierta del trigo, pero eso realmente es fibra, son elementos que uno no puede digerir, que uno cuando come, pues pasan derecho. Lo que entra por un lado sale por el otro. Linaza. Cosas de esas que uno no puede digerir. Bueno, esa linaza es como grasosita, entonces esa le ayuda a lubricar para que el ejercicio sea más placentero, dice la propaganda. Plácido y placentero. Entonces, aquí hay unos elementos, pero si se dan cuenta, todos tienen carbono, nitrógeno, que así son todos los compuestos orgánicos. Todo lo que nosotros, nuestra fuente de energía son compuestos orgánicos. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Muchachos y muchachas. Uy, espere. No, yo no. Yo no. No, dije todo muy claro. Oh, claro, María, pues hombre. Bueno. Listo. Entonces,
¿Por qué vengo yo a hablar de estas cosas? Dijimos o dijo alguna compañera cuando yo les estaba hablando de las actividades antropogénicas, pues que la primera era cuando lavamos la loza, pero esa no es nuestra única actividad antropogénica. ¿Qué otras actividades hay entonces? Cuente. Lavar el trapero, los baños. todo. Bueno, Lavar entonces, ropa. el lavado, vamos a considerar ese lavado de casa y de ropa otra actividad antropogénica. Entonces, Las industrias. no, apenas estamos Cuando vamos hablando al baño. doméstica. Esperen, de a poco. Hablamos de lavado. Esto era el lavado de platos y en la cocina. Ahora vamos a lavar la loza, perdón, vamos a lavar la ropa y vamos a lavar la casa. Entonces, ¿la ropa qué tiene? Pues el mugre. Y el mugre... pues, Y no es- tinta. Hay ropa que suelta tinta. Bueno, esas tintas son algunos colorantes, pero esos colorantes no se van a ver, solo se ve el color, pero no se ve que haya nada flotando. Entonces, esos son sólidos disueltos, porque la mayoría de esos colorantes son solubles, pero son orgánicos. Entonces vamos a agregar sólidos disueltos volátiles. También el mugre, cuando nosotros llegamos con la ropa toda cochina, es porque ha adquirido partículas de polvo o de arena. Entonces ya sabemos que la arena son sólidos, suspendidos, pero fijos. Vamos a pensar ahí. Ya hablamos de que pues le agregamos detergentes a la cocina, en la lavadora, entonces son sustancias activas al azul de metileno o elementos que tienen fósforo, que ya los mencionamos. ¿Qué más se le agrega? Bueno, vamos a pensar que no es más. Alguien por allá dijo que otra de las actividades, y yo diría que es la más importante, es cuando vamos y hacemos del 1 o del 2. ¿Alguien sabe qué quiere decir hacer del 1 o del 2? Yo me imagino que todos ya se saben ese cuento. Claro. Oh. Además, Claro. Alguien que me eche el cuento, a ver, cuénteme cómo es la vaina, porque yo no me lo sé, yo solo sé que es del 1 o del 2. Nadie, no saben echar cuentos. Bueno, como ya saben que es del 1, yo lo que entiendo es que el 1 es hacer chichi y el 2 es ir a hacer popó. Eso es, pero van a estar diciendo del 1, el chichi y popó, pues vamos a decir hacer del 1 o del 2. Cuando vamos a hacer del 1, ingeniero, pues señora, cuente. también cuando uno le lava las heces a los animales.